pues son cosas y señales que nuestro Señor Jesucristo dijo a los apóstoles, que son momentos que el Señor va a venir. El Señor no va a venir como ladrón en la noche, dice la palabra de Dios así, pero nosotros tenemos las señales de que el Señor ya viene. ¿Cómo nos debemos preparar nosotros precisamente para la venida del Señor? Porque el Señor quiere una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Dice que Él va a venir por esa iglesia. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿están preparados precisamente? Si el Señor viniera ahora, ¿cómo estarían con Él? ¿Verdaderamente están preparados para irnos? Porque el Señor dice que en un lugar estarán dos personas, una se irá y otra se quedará. ¿Y por qué lo dice? Porque son como las vírgenes que no tenían, las insensatas y las sensatas, que no tenían el aceite. El aceite quiere decir que están entregadas a Dios. Y las que no, se les olvida, quieren ir a traer el aceite, pero ya la puerta está cerrada. Así va a pasar con nosotros. Los que estamos preparados nos vamos a ir, y los que no, ¿qué va a pasar? Entonces, yo quiero hablar más, y obviamente esto lo voy causando precisamente para la Cena del Señor, que es la responsabilidad que la Iglesia me ha dado para aquí en la Iglesia. ¿Qué es lo que tenemos que preparar nuestra mente, nuestro corazón? ¿Cómo venimos a la Iglesia? ¿Cuál es nuestra situación realmente que estamos viviendo como en la vida espiritual que el Señor nos ha llevado a través de su palabra? Yo quiero mencionar características de ser un buen hijo de Dios. ¿Cómo podríamos nosotros saber que realmente una persona está entregada a Dios? Todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones, ¿verdad? No somos muy santitos, como dice por ahí. Hay cosas que nos hacen falta, hay cosas de más entrega al Señor, tenemos que meditar la palabra. Acuérdense que yo les decía que no necesariamente es memorizar la palabra, porque uno sí tiene memoria y memoriza la palabra, pero hay otros que no tenemos mucha memoria y no podemos memorizar la palabra, pero la palabra dice que debemos meditarla. Lo dice en el libro de Josué, lo dicen los evangelios, que debemos meditar la palabra. Ahora, ¿cómo estamos meditando la palabra? ¿Qué es meditación? Yo les había dicho la vez pasada que la meditación es precisamente tratar de ver qué el Señor nos dice a nosotros. Cuando leemos la palabra de Dios tenemos que profundizar para que sepamos qué el Señor nos dice. O sea, no podemos leer la palabra de Dios literalmente, sino lo tenemos que leer espiritualmente. Yo les decía la vez pasada que antes de leer la palabra, oren para que el Señor le dé el conocimiento del entendimiento de la palabra. No podemos leer la palabra así nada más, sino tenemos que meditar, tenemos que orar y tenemos que saber que el Señor nos dice a todos y cada uno de nosotros, porque todos somos diferentes, no todos somos iguales. El Señor nos habla de diferente manera a cada uno porque sabe el Señor qué es lo que hay en ti, sabe de qué estás haciendo, cómo estás entregado, cómo estás caminando, cómo estás hablando. Todo eso lo sabe el Señor porque el Señor no ignora las cosas que nosotros tenemos. Entonces, característica de ser un buen hijo de Dios, dice que por sus ¿qué? ¿Cómo dice la palabra? Por sus frutos los conoceremos. En la cena hay una cosa y una palabra que dice que unos serán los que realmente dan testimonio y otros que no dan el testimonio de ser entregados. Bueno, vamos a ir sobre la palabra de Dios. Todo lo que tú tienes, hermano, ¿crees que lo has hecho por ti o Dios te lo ha dado? ¿Cómo sabes eso? Porque es un sentir, porque realmente tú consideras que Dios es el que te lo dio, o por tu trabajo, por tu inteligencia, por tu sabiduría lo tienes, o el Señor te ha movido el corazón para que realmente sepas tú que esa gracia que el Señor nos da sea verdaderamente nuestra vida. Son muy importantes, son palabras muy pequeñas.
que debemos meditar. Por eso les decía, meditar la palabra de Dios. ¿Cuál es la gracia de Dios? La gracia de Dios es que es amor. La gracia de Dios es que puede con nosotros, que nos puede orientar, que nos puede aliviar, que nos puede hacer infinidad de cosas, siempre y cuando nosotros entendamos la gracia de Dios. ¿Sí? Hace rato les decía, a veces nosotros no somos muy asertivos con el Señor, pero el Señor sí es muy asertivo con nosotros, porque nos conoce. Una de las cosas es que siempre hay que estar alerta. El enemigo no anda de vacaciones, yo siempre lo he dicho, lo digo ya también la palabra. A veces estamos muy tranquilos, llevamos una vida light como cristianos, pero el enemigo anda totalmente acechando al pueblo de Dios. La palabra de Dios dice que primeramente Dios, sobre todas las cosas, nos dio dos mandamientos. Mi pregunta sería contigo, ¿le estás dando el primer lugar a Dios? Si nosotros debemos ser sinceros con nosotros mismos, si verdaderamente estamos siguiendo a Dios. Pues ustedes me van a decir, pues esto sí ya lo sabemos, pastor, que tenemos que entregarnos, que tenemos que hacer ciertas cosas. ¿Saben lo que decía Pablo a los otros hermanos? Yo tengo que estarles recordando las cosas porque son muy olvidadizos. A veces se nos olvida verdaderamente la fuerza y el poder que tenemos como hijos de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que representar, dice que nosotros debemos ser dignos representantes de nuestro Padre Celestial, y eso lo debemos sentir, lo debemos hacer, lo debemos situar. Cuando hablamos nosotros, yo muchas veces cuando he hablado en diferentes lugares, hasta la gente se sorprende de que la palabra de Dios es fuerte y poderosa. ¿Verdad? Y nosotros como cristianos nos conocen porque cuando hablamos con poder. Dice, Pablo lo decía, ¿no? Para el pueblo dice que es locura lo que yo digo, porque hay una vida eterna y hay muchas cosas que el Señor me ha enseñado y lo he predicado. Pero para lo que ellos dicen que es locura, para mí es poder. O sea, el poder que nosotros tenemos es la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, a nosotros mismos, hermanos, cuando hablamos de la palabra de Dios en nosotros mismos, se hace fuerza, se hace poder. Cuando tú dices, yo soy hijo de nuestro Padre Celestial, ¿qué sientes? Nada más así, porque siento y me siento poderoso porque soy hijo de Dios. Nosotros tenemos que tener sentir precisamente espiritual para que nosotros podamos actuar como gente espiritual. La palabra lo dice, que es del espíritu, espíritu es, y el que es de la carne, carne es. Si estamos viviendo una vida carnal, pues es el momento de poder decir hasta aquí y volver a sentir la fuerza y el poder espiritual que el Señor nos ha dado. Bien, ¿has puesto en primer lugar siempre a nuestro Señor Jesucristo? Porque cuando lo ponemos en primer lugar, Dios nos bendice. Amén. Y ahorita les voy a platicar de una cosa, de un testimonio de un artista que es muy renombrado, es muy exitoso, es muy rico esa persona, pero es hijo de Dios. A veces pensamos que el hecho de ser cristianos debemos ser pobres, ¿no? El Señor es el dueño del oro y de la plata y nosotros podemos ser ricos, pero si no le damos el privilegio a lo material, si le damos el privilegio a Dios. Amén. ¿En su nombre? Cuando hacemos estas cosas, el Señor se manifiesta en nosotros con bendición. ¿Alguno de ustedes me podría decir de memoria Mateo 6, 33? Miren que yo les he dicho a la iglesia ya, les voy a tener que estarles preguntando, porque si no, a veces les pego duro a la iglesia. A ver, ¿qué dice? No me lo pongas ahí. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os vendrán por añadidura. Perfecto, hermano. ¿Ya ven como sí? Es muy fácil aprendérselos. Yo les decía, precisamente ayer decía hace tiempo,
no me aprendía los capítulos, los versículos, hermanos. Tenía yo una mente de teflón, no se me pegaba nada. Y dice la palabra de Dios que si te falta sabiduría, pídela y Él te la da sin reproche. Yo conozco pastores que no sabían leer, pero le pidieron a Dios y son pastores que de veras, cuando predican, hermanos, es una predicación tremenda. ¿Sí? Entonces yo le pedí al Señor, pues no me aprendo estos. Y el Señor me dio sabiduría. Y me he aprendido varios versículos. No quiero decir que me aprendí toda la Biblia, ¿no? Sería una mentira. Pero de varios versículos sí lo sé, sobre todo los fuertes y poderosos, para poderme defender a las asechanzas del enemigo. Y eso es lo que debemos aprender. Entonces decía Mateo 6:33, es importante, hermanos, este versículo, porque dice, más buscar primeramente. ¿Qué debemos buscar primeramente? ¿Y cuál es el reino de Dios? Pues estamos viviendo, hay un reino, ¿no? El reino de Dios es el que estamos viviendo, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo debemos buscar más? Aprendiéndonos la palabra de Dios, ¿sí? Y dice, y su justicia, y todas estas cosas serán ¿qué? Vamos, porque muchas veces hay hermanos que han venido a decir, hay hermanos que fíjate que me está pasando esto, tengo problemas y situaciones en mi familia, en mi trabajo y todo, estás orando, hermano. Bueno, no siempre, pero no, hermano, pues es que tenemos que orar, pedirle al Señor. Y el Señor dice, si tú me pides, yo te doy. El que toca, le abre. El que pide, le da. Pero si no le pedimos al Señor, y nada más estamos pues trabajando, gastando saliva en decir qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer, y sin Dios. Dice que alejados de mí nada podréis hacer. Entonces, cuando estamos agarrados del Señor, es más fácil llevar una vida espiritual y una vida de bendición. Quiero decirles, hermano, que yo predico entrega. ¿Por qué entrega? Porque el Señor ya está cerca. ¿Por qué la entrega? Porque realmente el pacto que hizo nuestro Padre Celestial es que va a venir por nosotros, y yo le creo que va a venir por nosotros. ¿Sí? Yo les puedo leer historia, la historia está también aquí en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, de los grandes hombres. Pero eso no les va a servir. Eso ustedes tienen que leerlo y tienen que saberlo. Pero lo importante es que nosotros nos entreguemos. Y yo siempre voy a predicar, ¿sabes qué, hermano? Tienes que entregar. ¿Sabes qué? Tienes que hacer esto. ¿Sabes qué, hermano? Así como un cuchillito de palo, ¿verdad? Pero, ahora, no todos somos iguales. No quiere decir que el hecho de que yo sea así, ustedes sean iguales. No. Cada quien es diferente. Y el hecho de ser diferente es que tú tengas una relación personal con Dios y sepas qué es lo que quiere Dios de ti y tú lleves esa dirección. Ahora, como les decía, no todos nos va a hablar igual, nos habla diferente, porque Él sabe de qué carecemos, cómo pensamos, cómo actuamos. El Señor es el que va a tener esa dirección contigo. Personal, por eso digo que tenemos que tener una relación personal. Bueno, les decía que un testimonio de un artista, yo he visto varias películas de él y es una persona de color, es un negrito. Dice, él da un testimonio que desde los 6 años él aprendió la palabra de Dios porque él nació en una familia pentecostés y él aprendió precisamente la palabra a través de sus papás. Él, a través de su juventud y todo lo que hizo, él se recibió de dentista. Esa era su carrera, pero a él le gustaba más el ser artista, buscaba más esa situación y llegó a ser un buen artista. Le estoy hablando precisamente de nombres, no sé si a lo mejor algunos de ustedes sí saben quién es, pero yo creo que muchos no, porque en la iglesia lo prediqué, me dijeron que no lo conocían. Se llama Denzel Washington. Es un moreno, ¿sí lo conoces? Es un gran artista.
un gran hijo de Dios. Y da su testimonio, y ya lo vamos a ver, que es un gran hombre, es un buen actor, tiene mucho dinero, y él dice, no el dinero que yo tengo lo conseguí por mis facultades, sino todo lo que tengo, mis propiedades y todo, lo tengo por la bendición de Dios. Y yo creo que todos y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos esa posibilidad. Si él lo tiene, nosotros también lo tenemos. Es diferente, ¿no? Arias, él es artista, a lo mejor yo soy carpintero, el otro es ingeniero, el otro es doctor, el otro es etc. Todos tenemos que ser exitosos en lo que hacemos. Yo decía a un hermano, si tú barres y ese sea tu trabajo de barrer, pues eres mejor barrendero. Si eres un ingeniero que estás trabajando en la comunidad, pues eres el mejor ingeniero. Ahora, no le estás trabajando al hombre, le estás trabajando a Dios. Cuando yo tengo un trabajo y tuve el trabajo que siempre le decía, Señor, gracias por darme ese trabajo y te agradezco por ese trabajo, porque ese trabajo lo voy a hacer para ti, no para mí. Cuando nosotros estamos como hijos de Dios, así tenemos que empezar. El trabajo que hacemos nosotros en la iglesia es el trabajo para Dios, no es el trabajo para el hombre, no es un trabajo que estemos haciendo para quedar bien con la gente que viene a la iglesia, con los hermanos, sino que lo estamos haciendo para Dios. Cuando tu mente está situada a que todas las cosas las haces para Dios, Dios te va a bendecir grandemente. O sea, nuestra visión, nosotros no caminamos por vista, caminamos por fe, ¿verdad? Y esa fe debe estar, ¿qué? Entregada a nuestro Padre Celestial. ¿Amén? Bien. Pues les platicaba yo de esta persona y él decía que diariamente tenía que orar y pedirle al Señor dirección porque las acechanzas del enemigo, fíjense. Ustedes no sé si han visto, pero en lo que es esos artistas que trabajan en Hollywood, que trabajan aquí, todos esos artistas en ritos. Y mencionaba que dentro de Hollywood hacen unos ritos tremendos, todos los artistas. Bueno, pero él dice, bueno, yo no me dediqué a eso, yo me dediqué a trabajar, me dediqué a hacer mi trabajo y soy un hombre exitoso, un hombre rico y todo se lo debo a Dios. Dice, una de las cosas que yo he tenido es que yo hago mis devocionales diariamente. También diariamente leo la Biblia y busco diariamente al Señor. Dice, mi mayor éxito precisamente es poner primeramente a Dios en todo para que Él me bendiga. Y es un testimonio tremendo, hermano. Por eso yo quería platicarles de él, porque me impactó tanto de que cómo soy un hombre, ¿verdad?, que se entrega a Dios y que da su testimonio diciendo, yo lo he hecho por Dios y todo lo que yo tengo y todo lo que he hecho, mi familia, mis hijos, yo tengo gran bendición precisamente por entregarme al Señor. Y todo lo reconozco, en todo, a nuestro Padre Celestial. ¿Cuál es, hermano, te podría decir, cuál es tu prioridad? Es muy importante saber cuál es nuestra prioridad. Y lo dice en un versículo. ¿Cuál sería tu prioridad? ¿Alguien me podría decir? Dios. Dice la palabra de Dios, y hace rato lo mencioné, ¿qué dice? Primeramente, Dios. ¿Verdad? Primeramente Dios. Esa es la prioridad de nosotros. Y lo dice la palabra de Dios. Primeramente Dios sobre todas las cosas. Por eso, hermanos, Dios nos enseña prioridad en todas las cosas. Porque todo depende de Él. Nada depende de nosotros. Fíjense, yo me acuerdo que cuando yo no era cristiano,
pues hacía todas las cosas como me venían en gana, por la sabiduría, por la inteligencia, por lo que había aprendido, por lo que había estudiado. Pero mi vida cambió precisamente cuando conocí a nuestro Padre Celestial. Ahí me cambió la vida. No lo quería yo creer, pero todo me cambió. Y entonces, hermanos, empecé yo a sentir un movimiento en mi propia mente de que las cosas que estaba yo haciendo no eran las cosas que Dios quería, porque supuestamente yo pensaba que ese camino era un camino verdadero, pero era un camino verdadero de muerte. Entonces, cuando yo cambié mi modo de pensar, empecé a entender que realmente el Señor tenía un propósito en mi vida. Y ese propósito de mi vida era de que fuera yo un hombre exitoso. Y gracias a Dios, que cuando yo me entregué y cuando yo creí en Dios, empecé a tener éxito en mis trabajos. Amén. Su nombre. Les decía por qué la prioridad. Una de las cosas que nosotros debemos entender, que el hombre natural es engañado. El trabajo, las situaciones que estamos viendo, podemos ser premiados en nuestro trabajo, podemos ser exitosos en nuestro trabajo, pero a veces pensamos que eso lo tenemos por nuestra sabiduría, por nuestra inteligencia. Pero ¿saben qué, hermano? Eso nos lo da Dios. Es preferible que todo, yo me acuerdo, y lo dice precisamente Pablo, dice: yo soy fariseo de fariseos, conozco la ley perfectamente bien, ¿sí? Vengo de un arte social judaico, me sé todos los idiomas. O sea, Pablo venía de una familia muy rica, hermanos. Y ¿saben qué? Un día lo dijo, lo dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Dice: yo todo esto, todos mis títulos que tengo, eso lo tengo por basura, por la excelencia del conocimiento de Dios. O sea, nosotros podemos tener todas las cosas que las hemos conseguido a través del mundo, pero lo primero es Dios. El conocimiento que debemos tener de Dios es total y absoluto, hermanos. Entonces, él también lo dice este artista: yo todo lo tengo porque yo he puesto a Dios en primer lugar. Todos los premios que he tenido son porque Él me los ha dado, no porque yo los haya conseguido, sino porque la gracia de Dios me la dio para poderlos obtener. Vamos a leer el libro de Efesios capítulo 11, verso 6. Si nosotros, hermanos, no tenemos esa fuerza y ese poder de saber que Dios puede hacer proezas en nosotros, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos perdiendo el tiempo? ¿O qué pasa con nosotros? En Hebreos capítulo 11, verso 6, ¿qué dice? Hebreos 11, 6. Ya un hermano decía: el libro de los Hebreos es el libro de los Hebreos, capítulo 11, verso 6, dice: pero sin fe, ¿qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tres cosas muy importantes: sin fe. Ahora, la palabra dice que la fe, si es al tamaño de un grano de una mostaza, moveríamos montañas. ¿De qué tamaño está tu fe? Porque también la palabra dice que varios tenemos fe, unos un poquito, otros más, todos tenemos un tamaño de fe, y es como trabajamos y hacemos las cosas, ¿sí? Porque la obra sin fe es muerta. Así es, ¿no? O sea, si tienes fe, ¿por qué no estás haciendo la obra, verdad? ¿Por qué no estás viviendo una vida diferente, que también es la obra del Señor en nosotros, verdad? Si
si realmente nosotros no estamos trabajando en las cosas de Dios, pues no tenemos esa fe. Bien. Por eso esta persona dice que él recomienda mucho y dice, yo los invito que diariamente lean la palabra de Dios, diariamente. ¿Cuántas veces leen ustedes la palabra de Dios? Sí la leen diariamente, gloria a Dios. Pero si no la leen diariamente, léanla. Yo, por ejemplo, en las mañanas que me levanto, por lo menos salmos y proverbios y parte de la Biblia la leo diariamente. Dice la palabra de Dios en un salmo que la palabra de Dios es como medicina al cuerpo. Si tú quieres estar sano, lee la palabra de Dios. La palabra de Dios es como medicina al cuerpo. ¿Por qué caemos en problemas y situaciones, hermanos? Yo lo he visto y he dado consejería que, por ejemplo, el hermano dice, es que yo siempre oro, hermano, y todo eso, y realmente tengo problemas con mi mujer, tengo problemas con mis hijos, o tengo problemas con mi trabajo, o con mis compañeros de trabajo. ¿Por qué tienes problemas? Pues ¿por qué no lees? Estás lejos. Entonces, dice la palabra de Dios que, bueno, la palabra es muy fácil decirla, pero la palabra dice que somos más que vencedores, ¿sí o no? Que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿sí? Verdaderamente sí, es verdadero la vida que estamos viviendo espiritualmente. Oye, yo les quiero hacer que todos y cada uno de nosotros reaccionemos, si verdaderamente. Yo quiero que ustedes salgan aquí reaccionados de decir, verdaderamente sí quiero entregarme más a Dios, sí quiero ser más exitoso, sí quiero que me vaya bien, sí quiero que me gozarme en la vida cristiana. Pero solamente lo vas a poder conseguir si verdaderamente te entregas a Dios. Esa es la prédica que yo estoy dando, como una cosa que está dentro de tu corazón y te exhorto a que lo hagas, hermanos. Si estamos teniendo un testimonio de una persona que es exitosa, que ha tenido todo y todo se lo debe a Dios, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros estamos viviendo una vida de gallina comiendo piedra y semillas y no somos como águilas? El águila es un animal certero, un águila es hasta un emblema de éxito. Entonces tenemos que ser águilas, no gallinas. Por eso, hermanos, yo cuando vengo aquí a la iglesia y me toca la cuestión de la cena, es preparar el corazón de ustedes si verdaderamente están entregados. Ya ven que damos un tiempo precisamente aquí para que se pongan a cuentas con el Señor. Pues es el momento de que ahorita lo que estamos viendo, si verdaderamente no lo estamos llevando a cabo, si realmente nuestras vidas no han sido exitosas, nuestras vidas no son de gozo, como dice la palabra de Dios. Yo no vine a darles una vida de cualquiera, sino vine a darles una vida de gozo. ¿Y por qué no estamos viviendo esa vida de gozo? Precisamente porque estamos muy lejos de las cosas de Dios. ¿Sí? Nos quejamos de todo, todos tenemos carácter, todos gritamos, todos decimos, todos hacemos. A veces nuestra boca se llena de palabras que no son correctas. Y estamos viviendo una vida muy lejos del Señor. Yo creo que en estos tiempos la exhortación de las predicas debe ser, hermano, entrégate. Ya no es tiempo de que estés jugando, ya no es tiempo que te des tiempo para ver si lo puedes hacer más adelante. Es tiempo de reconocer verdaderamente si somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, gloria a Dios, pero si no somos, tenemos que rectificar. Hay un tiempo que nos está diciendo el Señor para hacerlo. ¿Cuántos hermanos todavía fuman? ¿Cuántos hermanos todavía beben? ¿Cuántos hermanos tienen drogadicción y todo? Y ya son cristianos, no estoy hablando del pueblo. Y dicen cristianos. ¿Y saben qué? Que no les ha llegado el motivo de tocar el corazón de nuestro Padre Celestial. Se ponen unas de nevero, el otro día tranquilos y en paz.
No estoy censurando a la iglesia, porque vas a decir, ay, es que este pastor ya. No, hermano, yo lo que quiero es que tú crezcas espiritualmente y que verdaderamente cuando venga el Señor nos vayamos todos. ¿Ok? ¿Amén? ¿En su nombre? Aleluya, gloria a Dios. Entonces, hermanos, esta persona sigue, dice, tenemos que vivir una vida. Ahora, ¿cómo vivimos esa vida? Sí tenemos problemas porque el enemigo está en contra de nosotros. ¿Por qué el Señor habla precisamente en el libro de Efesios? ¿Por qué habla de una armadura? Nada más porque sí. Exactamente, porque tenemos una pelea constante. La batalla es diaria, es una batalla aserrada con el enemigo. ¿Tú crees que el enemigo anda de vacaciones? El enemigo nada más anda buscando ver cómo te roba, cómo te mata y cómo te engaña. Esta persona dice, no, dice, nosotros tenemos una batalla diaria. Y esa batalla la tenemos que nosotros hacer, que diario podamos nosotros tener esa batalla. ¿Cómo podemos tener una batalla y cómo podemos doblegar al enemigo? Están preparados reprendiéndolo, porque tú tienes la palabra, tienes la sabiduría, ¿verdad? Y cuando hay alguna cosa que realmente no es correcta, en ese momento tienes una batalla y la reprendes ¿cómo? Con la palabra de Dios. Escrito está, ninguna arma forjada prosperará en nosotros. ¿Sí? El Señor nos dio la potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Por eso nos tenemos que poner la armadura, la fuerza de la justicia, el yelmo de la salvación, el cinturón de la verdad, el calzado del preso del evangelio de la paz y el escudo de la fe, porque podamos apagar los dardos del fuego y así la espada de doble filo para acallar a esa persona. Pero si no tenemos esto, ¿cómo vamos a pelear la batalla? Si no estamos entrenados, nos va a pasar lo que cuando Cassius Clay quería pelear y no entrenó, no descansó, no hizo todo, pero noquearon en el tercer round. Así vamos a ser noqueados nosotros por el enemigo. Por eso esta persona dice, no, fíjense lo que dice, queridos hermanos, dice, vivimos una batalla espiritual, por lo tanto, hermanos, no debemos mirar las cosas desde una perspectiva terrenal, ¿sí? Sino de una base espiritual. Si no, fíjense, seremos fácilmente llevados por el viento de pérdida. ¿Cómo estás viviendo tu vida, hermano? Todos los días tenemos que estar firmes. Nuestra mente y nuestro corazón debe estar guiados por el Espíritu Santo y no por el mal. ¿Cómo te levantas en la mañana? Oras en la mañana, te levantas y dices, bueno, Señor, gracias por este hermoso día, gracias por mi vida, y bla, bla, bla. O te vas al trabajo, ya no oraste, o no te das el tiempo para orar. ¿Sí oran? Gloria a Dios. Vamos al libro de Mateo capítulo 7. Yo sé que se me están durmiendo, hermanos. Voy a pedirle que se paren. Pónganse de pie. Vamos a darle gracias a Dios y decirle, gracias Padre por darnos esta palabra. Gracias porque sabemos que tú estás tocando mi corazón. Gracias porque toda tu palabra sea de edificación y de fortaleza en nuestras vidas. Quita todo estorbo, todo cansancio, todo sueño. Yo sé que ahorita por el calor que hay, y sobre todo aquí que estamos encerrados, nos agarra un sueño. Yo me acuerdo hace mucho tiempo que iba yo a una iglesia, se llamaba El Buen Pastor, también pentecostal, y me iba yo y me daba unas ronquidas. El pastor diciendo cosas y luego mi esposa me decía, oye, estás roncando. ¿Y saben quién los duerme? El enemigo. Ahora yo sé que ahorita, y así lo siento, pues el calor y todo eso verdaderamente nos hace pues
pues estar así en una situación de tranquilidad y de paz, y por eso nos da un poquito de sueño. Pero mira, hermanos, cuando realmente el Señor quiere que tú seas un gran vencedor, un hombre, una mujer valiente, poderosa, es precisamente por eso, para que aprendamos la vida. ¿Quién cree? Yo nada más les pregunto una cosa. ¿Quién cree que está poniendo este calor? ¿Qué? ¿Quién, hermana? ¿Quién está poniendo este calor? El enemigo. Pues el enemigo. ¿Ustedes creen que el Señor quiere que nosotros suframos? Este calor que está precisamente por la descomposición ecológica que hemos hecho a base de transgredir ciertas reglas. Y el enemigo se aprovecha de ellas, precisamente para esto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pone este tipo de cosas para que nosotros... Yo le decía a mi esposa que esta es una pandemia. Ya la gente ya no quiere salir de su casa porque hace mucho calor y mejor se queda en su casa así, ¿no? O no quiere salir, se pone su ventilador ahí y ahí está en su casa. Nosotros tenemos que orar por nuestro país, tenemos que orar por el clima también. Ahorita nos viene lluvias, quién sabe cómo nos vaya, y viene frío también, que no creo que vengan tranquilos. Entonces nosotros tenemos que orar también por nuestro país, por la cosa climatológica, que no haya tanto calor. Oigan, ahorita debemos estar en 30, 32 grados, ¿no? Más o menos. Pueden sacarse más. Vamos a leer Mateo capítulo 7. Aquí les decía yo a la iglesia que para mí este libro de Mateo capítulo 7 es de los 3 cochinitos. ¿Quién se acuerda de los 3 cochinitos que edificaron? A ver, hermanos, cuéntenme ese cuento, que ese sí me gusta. Era de los 3 cochinitos, ¿no? Que uno ubicó su casa de pan, el otro Uno en arena, otro en palma, y otro de piedra. el 3-5 era de piedra, ¿sí? Porque cuando vino el lobo, les hizo la de arena, le hizo la de palma, pero la de práctico no, porque estaba hecha en roca. Bueno, vamos a leer, a ver qué nos dice ahí. Yo digo que Mateo 7 es de los 3 cochinitos. Ese sí fue uno. Mateo 7, capítulo 24, nos vamos del 24 al 27. Primero 24. Ahora, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, ¿de qué? Un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El siguiente. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ese es el capítulo que dice uno de los 3 cochinos. Bueno, vamos a ver qué es insensatez. ¿Saben lo que es insensatez, hermanos? Bueno, vamos a ver. Insensatez quiere decir una falsa seguridad en sí mismo. Y la otra, imprudencia, quiere decir no ver el peligro. Es importante que lo chequen.
Miren, hermanos, si no tenemos una base espiritual, seremos llevados por el viento, como les decía, y los problemas y difíciles también serán golpeados en nosotros, grave por la caída que podamos tener si realmente no tenemos cuidado. Por eso hace rato les decía que la relación personal que debemos tener con el Señor, queridos hermanos, es orar, permitir, leer, entender y meditar la palabra de Dios. A ver, una pregunta. ¿Por qué cuando oramos cerramos los ojos? ¿Quién me puede decir? Para no distraer. ¿Porque así es? Para no distraer. ¿Porque así debemos cerrar los ojos o qué? A ver, vamos a saber. Si yo cierro los ojos, se ve una perspectiva de que yo estoy orando con los ojos cerrados. ¿Sí? Pero mi mente, ¿dónde está? En Dios, en la oración. ¿Se acuerdan la vez pasada que les decía que debemos, cuando nosotros cerramos los ojos, tenemos que ver la presencia de nuestro Padre Celestial? ¿Dónde está nuestro Padre Celestial? Cielo. En el tercer cielo. ¿Dónde está Jesús? A la diestra del Padre. Dice la palabra que todas nuestras peticiones siempre deben de ser delante del Padre, ¿no? Entonces, si yo cierro los ojos, tengo que transportarme al tercer cielo con Jesús y pedirle qué, de corazón y de mente estoy pidiendo. Por eso cuando nosotros cerramos los ojos tenemos que proyectarnos a la presencia de Dios, para que lo de su palabra dice, tienes que hacer todo lo que necesites, siempre debe ser a la presencia de Dios. Lo debemos de pedir para nuestro Padre Celestial a través del Señor Jesucristo mismo. Sí, hermana, es muy importante que cuando nosotros oremos sintamos la presencia de Dios. Amén. O sea, ver la presencia de Dios, nuestra mente y nuestro corazón a ese nivel. ¿Sí? Porque hay personas que oran y ni siquiera saben por qué están orando. Yo oro precisamente en la presencia de mi Padre. Y ahí mi corazón y mi entendimiento van precisamente enfrente de Él. Ahora es muy importante que oremos de esa manera. Cuando oremos y sintamos la presencia de Dios. Amén. Amén. Hola, ¿cómo estás? Hay un mandamiento de bendición para todos los hijos en Éxodo 20, capítulo 12. Si lo pones, hermano. ¿Qué dice Éxodo 20, 12? Honra a tu padre y a tu madre para que siguientes salgan de la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Hay hijos mal agradecidos. Yo lo he visto mucho en muchas personas, por ejemplo, que tienen a sus padres ya viejitos. Y en lugar de ayudarlos y de decirles, los mandan a solitos a la calle. Que una persona que ya tiene movimientos muy lentos y todo, pues está en peligro de que se pueda caer, que lo puedan atropellar y todo. Yo he visto personas que lo han atropellado, que eso, gente ya de anciana. Y nosotros, ¿qué debemos hacer, hermanos? Cuidar a nuestros viejitos, cuidar a nuestros padres. Unos que ya, por ejemplo, mi papá, mi mamá, pues ya están con el Señor, pero si los tuviera yo viejitos, pues estaría yo cuidando, estaría yo con ellos. Hay personas que hasta los quieren meter a un asilo, ¿no? Pero nosotros debemos ser agradecidos. Dice, honra a tu padre, a tu y a tu madre. Honrar a tu padre y a tu madre es respetarlo, darle ese privilegio. Yo, por ejemplo, ya voy para viejito, lo único que quiero es que me den chance de acompañar con las cosas. Pero todos llegamos a eso, todos tenemos que morir, todos tenemos que llegar a viejitos. Pero lo importante, hermanos, es cuidar a nuestros viejitos. ¿Amén? Bien. Y si no lo estamos cuidando, ahorita pedimos perdón. Amén.
porque de veras, yo por ejemplo cuando me entregué ya verdaderamente al Señor, porque hubo un tiempo que estaba yo cascabeando un poco, pero llegó el momento en que el Señor me reprendió y me dijo, o eres o no eres, si no, quítate de aquí. Entonces me entregué al Señor y desde ese momento perdí amigos. Yo no tengo amigos, tengo solamente un amigo que me quiere y que me ama, que es Jesús. Es el único amigo que tengo. Y a Él le doy la honra y la gloria por haberme sacado de donde estaba precisamente viviendo una vida insensata, una vida sin fin, una vida sin poder entender. Así que hermanos, yo les invito a que nos entreguemos cada día más. Creo que lo más importante que Dios quiere es que estés cerca de Él. Así como Juan se ponía en el hombro de Jesús, porque le gustaba estar cerca del Padre, así nosotros debemos estar. Buscar siempre estar cerca de nuestro Padre Celestial. Porque es importante, hermanos. Nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que no somos cualquiera, somos un pueblo especial. Somos unos hijos especiales. Somos gente especial. Cuando nosotros tengamos ese valor que nos demos como hijos de Dios, en ese momento vamos a poder crecer espiritualmente. ¿Sí? Así que, hermanos, si gustan ponerse de pie, vamos a terminar esto. Yo sé, hermanos, que no todos somos iguales. Yo creo que a uno se nos facilita más el hecho de poder entender más las cosas de Dios. A otros nos cuesta más trabajo. A otros nos cuesta todavía más trabajo porque estamos con adicciones en nuestra vida. Pero mira, hermano, Dios es amor. Dios quiere que te entregues. Dios quiere llevar tu vida. Dios quiere que te alinees en ese sentido para que seas hombre y mujer de gran bendición. Todos y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos un cariño de nuestro Padre Celestial que quiere Él darnos todo. Él no quiere limitarnos de nada. Los que nos limitamos somos nosotros mismos. Quitamos la alegría y el gozo porque nosotros queremos, pero el Señor quiere que seamos gozosos, que seamos gente fuerte, poderosa, que realmente podamos tener cosas contundentes, testimonios. Importante el testimonio, ¿no? Que pasa en nuestra vida alguna cosa que pudimos superar, que mi hijo yo le puse las manos y oré, se sanó, que a una persona le entregué el Evangelio y aceptó. Todo eso es trabajo también de nosotros como hijos de Dios. Yo te pregunto, ¿cuántas almas le has traído al Señor? ¿A cuántas personas le has dado el plan de salvación? Porque el Señor cuando te estés a la presencia de Él te va a pedir dos cosas: tu fe, que verdaderamente haya sido, y la responsabilidad que Él te dio. Y si no le das eso, quién sabe. Dice que algunos nos retiraremos tristes y penosos por haber hecho cosas que realmente al Señor no quería. Amén, hermanos. Aleluya. Vamos a